Esta noche, en Los Rojos. Una pequeña mirada a la obra definitiva para disertar sobre la modernidad capitalista y el sistema en sí. El Capital. De Karl Marx. Y la finalidad última de esta obra, dice Marx en el prólogo a El Capital, es, en efecto, descubrir la ley económica que preside el movimiento de la sociedad moderna. El contenido es una crítica de la economía clásica de Adam Smith y David Ricardo, basándose en el método dialéctico que Hegel desarrolló en Fenomenología del Espíritu. Marx aclara que el fundamento de su método dialéctico durante el Capital es materialista, a diferencia de Hegel que era idealista. Así, para Marx, lo ideal no es más que lo material transpuesto y traducido en la cabeza del hombre. Los dejamos con los camaradas Jonathan Romero y Mauricio Rojas. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les saluda su compañero, camarada Mauricio Rojas. Estamos aquí con mi compañero, camarada, mi sensei del Capital, mi queridísimo Jonathan Romero. Jonathan, ¿cómo estás? Buenas eh, tardes aún, aquí en la capital de la Ciudad de México, aquí por el sur, donde vivo. Está cayendo un buen aguacero, ya parece ser que calmó un poco, pero como buena construcción capitalista, tiene unas goteras impresionantes y está nueva, ¿no? Increíble. El ahorro capitalista. Y precisamente en este programa de Los Rojos trataremos un tema que creo que es el principal tema para entender el marxismo, para entender la lucha de la izquierda revolucionaria que pretende una revolución social, que es el capital, Das Kapital, de Karl Marx. Eh, Igual trataremos de ocupar lo menos posible. Una hora es entonces nos iremos rápido. Yo, si me lo permite, Jonathan, bueno, agradecer también, siempre se me olvida, agradecer mucho la participación, la vista, los comentarios, la confianza, el tiempo que se dan para ver estos programas. De verdad, muchísimas gracias. Les mandamos un abrazo y nuestro agradecimiento eterno. ¿Qué es el capital? ¿Cómo es escrito? ¿Cuáles son de dónde surge el pensamiento de Karl Marx? ¿En qué se basa? Bueno, trataremos de cubrirlo más que se pueda. Lo cierto es que, como una pequeña introducción del Capital, Karl Marx escribe en el prólogo, en la edición alemana, del primer tomo del Capital, que se divide en 4 tomos. El primero se llama El proceso de producción del capital. Karl Marx en el prólogo escribe, cito, y la finalidad última de esta obra es, en efecto, descubrir la ley económica que preside el movimiento de la sociedad moderna. Se divide esto en 3 tomos. Karl Marx ve publicado solo el primer tomo, que es la crítica de la economía política. Los otros 2 tomos, e incluso pues surgen muchos, yo diría que mitos también alrededor de la intervención de Engels, su camarada, su hermano, su compañero, eh, en esta aventura que fue la aventura de toda su vida, de ambos. Publica el tomo número 2, que es el proceso de la circulación del capital, y el tomo número 3, que es el proceso global de producción capitalista o el proceso de producción capitalista en su conjunto. Y ya en esos 2 tomos, sobre todo en el tercero, Engels redescubre algunos textos de Marx que han sido corregidos y editados, porque una fijación que tenía el propio Marx era reescribir, corregir al partir de reescribir en el proceso. Él utilizaba mucho irse a la librería, a la biblioteca pública
británica, allá en Londres, leía mucho y escribía mucho. Lo escribía en cuadernos, y en esos cuadernos él trataba, a partir de la escritura, de generar un concepto de pensamiento, de aclarar lo propio, lo que leía, lo que veía, lo que observaba y lo que iba produciendo. Entonces, muchos de esos textos que son inéditos los toma Engels, algunos dicen que incluso mete mano en la redacción. Lo cierto es que el tomo 2 y el 3 salen bajo el patrocinio, vamos a decir, y la dirección y la edición de Engels. Hay un cuarto tomo del Capital que está titulado como Teoría sobre la plusvalía, y es pues muchos dicen que incluso reescrito por Karl Kautsky. Algunos dicen que no, que solamente tomó, organizó la información y la publicó. Lo cierto es que yo creo que sobre todo el primer tomo es el clásico, vamos a decirlo, y tiene sus consideraciones, eh, que ya lo ha dicho Jonathan en otros programas, tiene sus consideraciones en el sentido de que es un trabajo inacabado, es un trabajo que pretendía ser mucho más. Incluso algunos de los biógrafos, ¿no?, de Karl Marx, explican que él tenía ya un plan establecido para su obra en este sentido, y que, bueno, pues la muerte o sea, no hubo tiempo, no hubo vida suficiente para Marx para desarrollar todo este proceso. Él alcanza a publicar en vida el tomo número 1 en la versión alemana, en 1867, y lo dedica, esto es muy importante, lo dedica a Wilhelm Wolff. Su maestro comunista lo considera así, como conocido popularmente como Lupus, pero según Paul Lafargue, eh, Marx, lo que decíamos, nunca estaba contento con lo que hacía, reescribía, reeditaba todo el proceso, pero se puede decir que esa edición es la original, la publicada en Alemania. Después, una edición corregida y aumentada que fue bajo supervisión del propio Marx, es impresa en fascículos entre el 82 y el 1872 y el 1873, y también en 1872 se publica la primera traducción rusa. Y hay un dato también, que entre el 1872 y 1875, Marx corrige y va en el sentido de publicar una versión francesa. Cada una de estas versiones, cada una de estas publicaciones tienen sus correcciones, tienen en algunos casos, sus profundidades en unos datos, saca datos de otro lado, es decir, siempre la estuvo corrigiendo. Ya dijimos que luego de la muerte de Marx, bueno, pues Engels es el que se encarga de publicar los siguientes dos tomos, el segundo y el tercero, y a la muerte de Engels, Kautsky es el que toma el trabajo de publicar el cuarto y último tomo del Capital. Ahora, Marx explica en el prólogo de la edición alemana, el que fue el primer tomo en 1867, que su intención era publicar un segundo tomo del proceso de circulación del capital, que él lo conceptuaba como el libro 2, y de los aspectos y procesos en su conjunto como libro 3, y un tercer tomo sobre la historia de la teoría, que tiene que ver principalmente con el proceso de la dialéctica, que es el tema que yo voy a tratar en mi siguiente intervención, porque hay que decirlo claramente, el proceso de esta construcción de Karl Marx va en el sentido principalmente de lo que él dice: las relaciones del mercado no son solo comerciales, son relaciones sociales y se determinan por la ganancia económica, lo que en sí mismo es una contradicción insalvable. Él decía, las relaciones que nosotros entendemos de intercambio de propiedad privada, que también tiene su concepto marxista, que no es el mismo que el de Proudhon, el concepto del intercambio de mercancía o el intercambio de propiedad privada en el proceso de la producción y del trabajo es una relación social, no es una relación solo económica, y como tal impacta en el proceso de lo que conocemos como la lucha de clases. Ese es
Yo podría decir que esa es la apertura de la tesis más importante de Karl Marx, ¿no? Definir que el hecho de que un trabajador entregue su única posesión material en ese momento, que es una posesión abstracta, que es su trabajo, su fuerza laboral, su físico, su inteligencia, su talento, su capacidad, a cambio de un salario, que ya entraremos en ese tema, Jonathan lo maneja muy bien, cuál es el proceso del trabajo asalariado. Ese intercambio no es solamente comercial, es decir, no solamente es un pago por el esfuerzo y no lleva en el proceso del capital, en la generación de dinero en capital, una relación social que se ve impactada sobre todo en el proceso del mercado. Es decir, el trabajador compra la propia mercancía que él produce a un precio de mercado y hay un intercambio social que genera una desigualdad monstruosa. Eso Marx lo tenía clarísimo. Tan es así que en una carta que escribe a Engels al terminar el primer tomo, lo dice, acabo de terminar un trabajo que va a ser un golpe muy duro a la burguesía y que la propia burguesía no podrá recuperarse jamás por lo certero de ese golpe. Eso es lo que decía Karl Marx. Karl Marx no descubrió la lucha de clases, tampoco puso, digamos, en la palestra el método científico que es simplemente de observación y empírico que desarrolla en su trabajo, pero sí hace algo muy claro, muy objetivo. Hay una preparación previa de un proceso de filosofía, de pensamiento, que se basa principalmente en el trabajo de Engels, y no solamente de Engels, digo de Hegel, perdón, y no solamente de Hegel, sino también de Kant. Y en ese proceso de pensamiento genera un método de estudio y de la generación de este texto, que le llama él la dialéctica materialista, que no es otra cosa, que él la define muy bien, de distinguirse de la dialéctica hegeliana, que era una dialéctica idealista. Por lo cual, uno de los, digamos, de los principales, no sé si, yo creo que sí, uno de los principales eh, eh, aportes al estudio de las ciencias sociales es el llamado materialismo histórico. Karl Marx genera un pensamiento materialista a partir de la definición, sobre todo, de las relaciones sociales entre la burguesía y el proletariado. Esto es muy importante porque se dice que cuando Karl Marx dice o afirma que la religión es el opio de los pueblos, se refiere estrictamente al pensamiento religioso y no necesariamente. Él dice, porque es algo que Walter Benjamin, y hay otro dato, ahorita no recuerdo el nombre, de quien decía, lo que pasa es que el proceso de dogmático del establecimiento del capital como una teoría política y económica es prácticamente religioso. Es decir, hay mucha contradicción, como en la religión se da, no solamente en la católica, pero no puedes tú eh, debatir esa contradicción. Entonces Marx revela en la dialéctica materialista que sí es debatible esa contradicción y que incluso genera un pensamiento y una teoría que podría ser revolucionaria y de emancipación de los pueblos. Eso es muy importante decirlo, porque como hay muchísimos otros mitos acerca del proceso de pensamiento de Karl Marx, ¿no? Muchísimos otros mitos, que en el proceso del estudio del capital y del estudio del trabajo de Karl Marx nos encuentra luces impresionantes, porque era un hombre que, que desarrollaba el conocimiento. Hay otra frase que Jonathan me ayudará a recordarla bien, donde decía que la filosofía solamente explicaba la vida y que lo que era necesario era transformarla. Ese es el pensamiento de Karl Marx. ¿Y por qué lo dice así? Pues principalmente porque él reta a la filosofía oficial, a esa filosofía académica, a desarrollar el pensamiento crítico y no solamente a plantear lo que ve, una suerte de observación, sino
tratar de profundizar a partir de la contradicción de las observaciones que hacen, las propias observaciones que hacen, tratar de profundizar en lo que se llamaría clásicamente como el pensamiento crítico, que es más que emitir una crítica, debo decirlo, es mucho más que eso, es tratar de transformar la realidad a través de un pensamiento de las contradicciones de la propia sociedad, que dicho al calce, ¿no? También es un proceso marxista, no necesariamente de Karl Marx, pero del estudio de Karl Marx. Esa sociedad es inventada precisamente para implantar el capital y estas relaciones comerciales, cuando lo que existía eran comunidades. Es de ahí que el pensamiento revolucionario de Karl Marx es regresar a los orígenes. Y ya entraré en mi segunda intervención a profundizar en lo de la dialéctica y sobre todo a dar claridad a lo que se refiere Marx como propiedad privada, que no son nuestros Xbox, ni nuestros tenis Nike, ni tampoco nuestras camisetas Chemis Lacoste, que quien tenga para comprárselas, pues se las compra, ¿no? Sino que hay una profundidad distinta. Y yo quisiera destacar, mi querido Jonathan, dándote la palabra, ese perfil, después de dar estos datos, este perfil de profundidad de pensamiento en Marx y quitar, develar esos mitos y esas oscuridades que la propia sociedad moderna, planteada desde el capital, tratan de vituperar o tratan más bien que de invisibilizar la verdadera profundidad de importancia de este libro, de este trabajo, que a mí me parece uno de los más importantes, uno de los más trascendentes de nuestra sociedad moderna, ¿no? El Capital de Karl Marx. Adelante, mi hermano, buenas tardes y gracias nuevamente por estar aquí. Sí, sí, hola, 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 Luis Mauricio. También saludar a los que están y los que nos van a ver en esta ocasión. Creo que el tema es muy interesante, derivado de la efeméride del 14 de septiembre, que fue la publicación o la primera publicación de este libro. No se pudo hacer en ese momento por muchas situaciones. Y bueno, pues creo que es un es un buen ejercicio traerlo de vuelta para poder un poco, no sé, plantear algunas cosas, porque sería imposible poder desarrollar un tema tan complejo como es el capital. Entonces yo quisiera, no sé, como primera línea o como primer punto, como un punto de arranque, presentar a lo mejor la tesis central, que es que el texto del capital tiene es un texto histórico, ¿no? O sea, es decir, parte de una iniciativa del autor. No, no es un texto que aparece en el mundo de las ideas, abstraído de las condiciones históricas en las cuales se encontraban los seres humanos, sino que había ciertas condiciones allí que presentaban un reto para la humanidad y que quien logró capturar ese reto pues fue Marx en este libro que se ha denominado como el Capital. Entonces, su línea teórica o su aspecto teórico tiene que ver con poder lanzar o poder darle una herramienta teórica a los dominados para que ellos puedan tomar en sus manos el desarrollo de una sociedad nueva en donde la organización política y económica estén al servicio de la población o de la clase trabajadora. Entonces, en un primer momento creo que eso es lo más importante, o sea, no tratar de desvincular el texto del Capital con el texto o con su vida militante, ¿no? O sea, hay una vida militante del autor que permanentemente está acechando su cabeza y que lastimosamente para muchos, esa vida de militante le va absorbiendo tiempo y hay veces en donde Marx empieza a desarrollar sus líneas teóricas, pero las aborta porque entra al movimiento teórico y va hacia el movimiento militante, y entonces es muy complicado tratarlas de vincular. Entonces, muchos mencionan que si él no hubiera sido militante, a lo mejor hubiera terminado su obra. Muchos dicen que no, que gracias a su vida de militante logró plasmar la claridad política que
que está allí, o la calidad revolucionaria que está en ese libro. Es una cosa muy interesante, pero en su vida misma, Marx no puede ser desvinculado de ese proceso, ¿no? Entonces creo que me parece que es algo muy interesante que está ahí presente, poner en énfasis ese elemento. Y el otro elemento que también estaría muy interesante poner en énfasis es la situación de que Marx está mirando al capital, es decir, es un libro que nunca se pudo concluir. Es más, ni siquiera el tomo primero. El tomo primero, solamente para poner como ejemplo, ¿no? Para poner como ejemplo el problema del tomo primero, tiene tres redacciones, tres, cuatro redacciones, y tiene la traducción en el francés, y tiene adecuaciones que le hizo Engels después de la muerte de Marx. Es decir, solamente el primer tomo, solamente el primer tomo, no existe un texto del Capital. Existen más o menos 5, 6 textos de ese tomo primero, que hay, es la primera edición, la segunda, la tercera, la traducción que hizo del francés, y que revisó Marx, y que él hizo ciertas apreciaciones sobre lo que él opinaba, y por supuesto las adecuaciones que fue haciendo Engels, que el mismo Marx le anotó antes de su muerte. Entonces, pues es muy complicado, ¿no? Pues es muy complicado porque o sea, la misma obra que concluyó Marx, y que la publicó en el 67, pues no nos damos cuenta que no tenemos una sola versión. Para aquellos que mencionan que si nosotros aprendiéramos alemán, pudiéramos capturar la obra de Marx, es imposible. Entonces tienes ahí un problema muy, pero muy serio, muy serio. O sea, no tienes un solo borrador, no tienes un solo libro, tienes muchos, o sea, tienes una obra muy compleja, en donde al menos te tendríamos que leerlo 5 veces, en el alemán, al menos 3 veces, 4 veces lo tendríamos que leer, más la que fue en el francés. Entonces creo que eso es importante, o sea, es muy complicado, la verdad, tratar de asegurar que la obra de Marx es una obra que está concluida, porque ni siquiera el tomo primero. A eso hay que sumarle los borradores que se fueron desarrollando del 50 al 57, que los conocemos como los Grundises, que son textos muy amplios, del 57 del 58 al 59, lo que va a ser la contribución a la economía política, que es un texto inconcluso también, llega solamente al capítulo 4 y después lo aborta, porque ahí recupera una posición muy importante, que a lo mejor para mi cierre eso es lo que voy a mencionar, y vienen los manuscritos del 59 al 67, estos 8 años que son los famosos manuscritos tecnológicos, en donde ahí hay muchísimas intervenciones sobre cómo es que la economía capitalista y el desarrollo con la tecnología. Entonces, bueno, tienes un sinnúmero de manuscritos muy complejos, que además de ahí, pues están los manuscritos coloniales, los tratados sobre el colonialismo, los tratados sobre las culturas primitivas o las comunidades originarias. O sea, tienes muchísimos textos que son muy complicados. Entonces, realmente es un texto inconcluso. Realmente hay que decirlo así, es un texto inconcluso, en donde no por eso es imposible decir que no se pueda leer, ¿no? Hay que leerlo, por supuesto. A eso hay que sumarle, por ejemplo, también, cerraría con eso, el tomo tercero y el tomo segundo y el tomo tercero, que no los redacta Marx, que Marx deja unos borradores, unos cuadernos, se los pasa a Engels, y Engels tiene la voluntad y tiene el proyecto de poder elaborarlos, los cuales son requiere una complejidad muy importante, porque los pliegos no estaban ordenados, él los tuvo que ordenar de manera que pudieran generarse esta coherencia. Entonces, tienes una obra muy compleja, muy compleja, que en lo personal, pues a mí me parece que es muy interesante poder dar esa dimensión, y sobre esa dimensión poder trabajar y poder ser congruentes de que es muy complicado decir que o sea, que toda la verdad está allí. O sea, simplemente hay líneas generales, y esas líneas generales hay que tomarlas, estudiarlas, pero realmente no hay no es una obra que concluya, ¿no? Sino es una obra que realmente abre todo un camino para poder seguir reflexionando,
y cada momento histórico es un reto para los marxistas porque es cómo es que vamos a aplicar esa obra, ¿no? Mm, Entonces creo que ese es el tema central, o sea, en un primer momento yo creo que sería el primer tema, ¿no? O sea, ver la obra de Marx como una obra militante, permanente, el Capital es una obra militante, y segunda, que su obra está inconclusa y que en todo caso su conclusión no tiene que ver con su teoría, ¿no? Su conclusión tiene que ver con cómo es que pasamos del capitalismo al socialismo, ¿no? Ese sería el gran tema, ¿no? Cómo de ese estudio del capitalismo podemos hacer una línea táctica y estratégica para poder construir una sociedad nueva como sería el comunismo. Yo creo que ese sería mi primer comentario, ahí la dejo. Sí, muchas gracias, Jonathan. Fíjate que algo que dices que es muy importante es que precisamente mucha gente de sus detractores plantean que Marx no tiene una teoría política y que tampoco ahí tiene una militancia, ni tampoco desarrolló dentro de sus escritos una teoría acerca del Estado y ese tipo de cosas. Ya Lenin se encargó de aclarar eso en su Estado de la Revolución y en el qué hacer. Eso queda clarísimo. Marx era un militante revolucionario. Tan es así que en esa militancia él escribe como militante junto con Engels a partir de un texto que ya estudiamos o que estuvimos aquí analizando en capítulos pasados. Escribe lo que sería el manifiesto del Partido Comunista, porque él planteaba de una u otra manera una militancia política revolucionaria muy importante, ¿no? Entonces, entre Marx y Engels, en esa famosa liga de los comunistas que se llamaba la Liga de los Justos, genera una militancia política que es total y absolutamente revolucionaria. Yo puedo decir que hay muchas aristas, ¿no? Hay muchas aristas y muchas facetas de entrarle a la crítica del propio texto. Algunos lo encasillan en que es un texto eminente y solamente de teoría económica que se basa en una crítica de la economía clásica desarrollada por Adam Smith, sobre todo por Adam Smith y David Ricardo. Otros plantean que no existe el proceso dialéctico en la obra de Marx, que es algo que él desarrolla en los Grundises y que lo desarrolla solamente como referencias del desarrollo del pensamiento y no como una teoría de pensamiento como tal, como se le ha llamado, que por cierto, él no lo conoció así, todo eso ha sido posterior, se le llama el materialismo histórico. Ahora, aquí yo quisiera entrar, si me lo permite, Jonathan, al proceso de la relación que tiene Marx con la filosofía, sobre todo en esa que ahora se da mucho en la academia por llamar ese joven Marx, ¿no? Que lo distingue del Marx que escribió el Capital, vamos a decirlo así. Y, y, y tiene tres influencias principalísimas, ¿no? Marx en ese procedimiento. Precisamente una de las principales, digamos que influencias de conocimiento acerca del proceso que va a desarrollar, que hace que escriba el Capital, pues es a quien le dedica precisamente el tomo primero. Por aquí tengo su nombre, Wilhelm Wolff, que es un comunista revolucionario, que se le conoce familiarmente como Lupus, y que él plantea, entre otras cosas, esto, ¿no? Que la modernidad genera la sociedad como un invento de dominación a través del mercado y que se desarrolla lo que llamáramos la metrópoli como estas ciudades que desprecian el trabajo del campesinado y que desprecian el trabajo de la tierra natural. Y eso es muy interesante. Yo quisiera detenerme aquí. Yo sé que es un tema, quizá tengamos que hacer otra hora, otro programa, pero esto es muy interesante porque pocas veces se dice. Y yo tuve la suerte de conocer un maestro que me enseñó esto y a mí me aclaró muchas cosas. Él decía, Lupus decía en sus planteamientos, que el desprecio de la tierra y de la propia naturaleza es un planteamiento único y cínico, decía, del capital. ¿Por qué? Porque decía, en las grandes metrópolis donde se desarrolla la riqueza, decían ellos, ¿no? Y la riqueza no solamente económica, sino tecnológica y de desarrollo y todo, este,
no se produce un solo alimento como tal. El alimento es procesado, las telas se procesan, pero que realmente lo que la comunidad daba, que estaba ya alejada en los, porque se desarrollaron estos centros económicos llamados ciudades, metrópolis, allá en el alejamiento, en cuando no existía la sociedad como tal, que es lo que él dice, sino comunidad, pues se desarrollaba el valor, el famoso valor de uso por encima del valor de cambio, que por cierto es un planteamiento en alguno de los que dicen que escribió Aristóteles, el famoso valor de uso y el valor de cambio, que es el principio de la comunidad, y donde el propio Aristóteles decía lupus, generaba el pensamiento crítico de por qué este mal llamado desarrollo humanitario, o sea, de la humanidad, se aleja precisamente de lo humano y entra en una, él decía, no decía falta de respeto, sino él decía en una abierta contradicción con el proceso de la naturaleza. Es decir, que el ser humano, a partir de la naturaleza, tiene la necesidad de producir alimento, pero tiene el satisfactor ahí mismo, en el trabajo comunitario de la gente que desarrolla eso que era de supervivencia. Nadie puede sobrevivir sin alimento. Cuando genera esta falsa modernidad, este concepto de metrópoli, se generan dos contradicciones que van directo al precipicio, a la propia autodestrucción del ser humano. La primera, despreciar a la naturaleza como la dadora de vida. Eso es un pensamiento místico, pero no es un pensamiento idealista. Es lo que decía Marx después. Él decía, puede ser muy místico que los originarios, que ahora conocemos como originarios, encuentren en la tierra una madre que les da de beber, que les da de comer, que les da la manera, las herramientas para sobrevivir. Pero es muy diferente que en esta modernidad que está siendo impuesta por un proceso de pensamiento económico que se llama la economía clásica, que como bien digo, como bien dicen, desarrolla principalmente Adam Smith y Ricardo, dice Marx, ahí hay una contradicción muy fuerte. Y en ese pensamiento de encontrar esas contradicciones, el por qué se dan esas contradicciones, empieza a desarrollar lo que conocemos el capital. Pero, pero cuando está entrándole a ese procedimiento, pues se le ocurre, vamos a decir así, entrar al pensamiento filosófico primero de Immanuel Kant. Y en la crítica a la razón pura, Marx es como si le hubieran dado una cachetada a ese joven con pensamiento revolucionario que estaba recibiendo mucha información, porque Marx es un filósofo, es un estudiante de la filosofía alemana. Ojo, eso es muy importante, alemana. Y el proceso de la filosofía alemana en esos tiempos es permanentemente idealista. Empieza con Kant y sube con Hegel, ¿no? Y entonces, él que muchos de sus compañeros que estudian a Hegel, forma parte o lo quieren encasillar como como los famosos neo-hegelianos, Marx destruye ese pensamiento de idealista, porque lo destruye y dice, es que Hegel no quería decir eso, están interpretando a Hegel, así como interpretan a Aristóteles, así como la academia interpreta a los grandes pensadores. Los pensadores sí pueden construir, sí tienen la voluntad de construir conocimiento. El problema es que se encasilla porque descubre Marx, y así lo expresa, porque es un procedimiento del propio sistema de la modernidad capitalista. Solamente describir la realidad para o enmascararla o darle un concepto que vaya en favor de las contradicciones que el propio sistema capitalista plantea. Me explico. La dialéctica. La dialéctica hegeliana es permanentemente idealista. No puedo entrar al tema ni desarrollarlo porque no nos alcanza una hora y también yo creo que no es correcto, pero es permanentemente idealista, es a partir del concepto idealista del ser humano, poner al ser humano por encima de incluso de la propia naturaleza. Y Marx dice, Hegel se equivoca,
No, el ser humano no puede estar por encima de la naturaleza, pero tampoco puede estar por debajo de ella. Tiene que interpretarla y en el proceso de la interpretación desarrollar un respeto de ida y vuelta de la naturaleza al ser humano y del ser humano a la naturaleza. Son cosas más profundas que les prometo que en otro tiempo lo tomaremos. Ahora, ¿qué dice Marx? Pues a mí me interesa el engranaje de ese pensamiento filosófico. No me interesa el concepto porque lo desecho. Yo no pretendo hacer revolución de idealismos, porque entonces se convertiría en el dogma, se convertiría en ese opio que se llama religión. Entonces, Marx toma ese concepto y bueno, algunos, yo, yo lo tomo, pero no estoy muy de acuerdo con él, dicen, la dialéctica de Hegel estaba de cabeza y Marx la pone de pie. Le reconstruye su... No, no, no. Marx entiende bien de qué va la dialéctica porque son los engranajes del pensamiento. Lo que él cambia es lo ideal por lo material. Ahora, aquí hay un proceso que es muy interesante y que a mí me apasiona mucho. Marx descubre que de lo abstracto a lo concreto es exactamente lo mismo de lo ideal, o sea, del idealismo al materialismo. Y ahí se compra esa idea, construye esa dialéctica y desarrolla un pensamiento que a mi manera de ver destroza todo el concepto de modernidad capitalista. Tan es así que él, cuando aplica ese pensamiento precisamente a los procesos de relaciones sociales de las sociedades modernas, empieza a descubrir lo que sería, pues a mi parecer, ¿no? Ya que lo dijo Jonathan muy bien en su anterior intervención, un libro esencial, un documento esencial. Por eso yo creo que este poder que tiene Karl Marx de desarrollar este tipo de pensamiento, de desarrollar este tipo de pues sí, de pensamiento, de generación de ideas, y tomarlo como un método de estudio y de investigación, hace que tengamos cinco redacciones distintas, o 5 manuscritos, o 5 borradores, porque es muy complicado, primero, generar ese tipo de pensamiento a partir de un monstruo de la filosofía como la Hegel, como lo sigue siendo, y decir, primero atreverse joven, decir, yo nunca dijo que Hegel estaba mal, sino digo, no, pero yo no voy con él, a mí me interesa lo material, no lo idealista. Y de ahí muchos desarrollan el pensamiento de que es ahí donde él dice, donde genera su concepto de que la religión es el opio de los pueblos. No la vulgaridad de decir, no, pues porque es ateo, no, pues porque... Esa es una vulgaridad, no está ahí en la superficie, está en la profundidad de ese pensamiento. Y quiero cerrar con esto para darle paso a mi querido Jonathan. Hay algo que a mí me parece que es fundamental en el materialismo histórico, que es el concepto de la historicidad del ser humano en este desarrollo de eras. Es decir, cuando, cuando nos encasillan el proceso de contarnos la historia desde un punto de vista académico, siempre va en el sentido de, de, de hacernos sentir a los seres primitivos, porque son nuestros antepasados, precisamente eso, primitivos. Es decir, que la condición de comunidad salvaje que ellos tenían viene a ser limpiada por un concepto de comunidad en la modernidad capitalista. Y eso a mí me parece muy interesante porque Marx lo tiene clarísimo. Él está clarísimo que el principio de propiedad privada, y con esto cierro, no es de la pertenencia en el desarrollo del pensamiento del materialismo histórico, no debe de ser conceptuada como las pertenencias o las posesiones individuales o de familia de las personas. Ahí da el giro precisamente la humanidad, cuando se empieza a generar el proceso de la herencia, que es el principio más elemental
de cómo surge el capitalismo, la herencia, es decir, yo poseo y heredo a mi descendencia. Marx dice, ahí está el principio de la propiedad privada malentendida. La propiedad privada no son las posesiones. El padre podía haber, no sé, heredado un reloj, pero no podía haber heredado las tierras, porque las tierras no eran de nadie. La propiedad privada de los medios de producción en la normalidad económica actual, que es el capitalismo, no pertenecen a una sola persona, deben de pertenecer a la comunidad en general. Eso es lo que es la propiedad privada que pretende abolir el comunismo. Lo privatizado, lo que era de la comunidad y que se privatiza para no satisfacer lo más elemental que tiene el ser humano, que es comer, vivir, estar sano, reproducirse, crecer, amar, ser feliz. No, se privatiza eso, se privatizan los bienes que da la tierra para comer, se privatiza el agua, se privatiza el sentido de lo que es claramente explicado como bienes de uso y se cambia por el bien de cambio. Esa es la propiedad privada. Cuando dice Marx, el derecho a la herencia es perfectamente válido. Lo que no es válido es que hereden esas tierras que fueron expoliadas, que fueron quitadas de alguien. ¿Y de qué alguien? Pues de la comunidad. Trasladarlo al pensamiento moderno. Y con esto cierro para darle paso a Jonathan. El petróleo en nuestro país, los ríos, las playas, a donde hay agua que es de todos, no pertenece a nadie, ni siquiera al Estado, ni siquiera el Estado ni el gobierno son dueños del petróleo mexicano, tampoco de las minas, tampoco de los desarrollos turísticos que se hacen, no pueden hacerse, no deberían de hacerse, porque se está privatizando precisamente lo que es público, lo que pertenece a la comunidad. A eso se refiere la propiedad privada. Proudhon tenía otro concepto. Proudhon le dio esa entrada a Marx, porque debo decirlo que le dio esa entrada a Marx y que después se definieron los dos con una pelea que es anecdótica, que no tiene caso traerla aquí, pero Proudhon dice la propiedad privada es un robo. Ok, dice Marx, tienes razón, es un robo, pero ¿un robo de qué? No de la riqueza que tienen ellos, sino de cómo consiguieron esa riqueza. O sea, ese es el punto, cómo la consiguieron. Tuvieron que haberle apropiado algo, sobre todo propiedades como las tierras, que no son dueñas, nadie es dueño de un pedazo de tierra. Ya en el proceso actual y moderno no lo podremos concebir, pero el principio del capital se da en la generación de esta idea de herencia y en esta idea de acumular cosas que pertenecen a la comunidad y que por fuerza, por voluntad, por política o incluso por estatus social, que fue cuando se empezó a generar esta sociedad moderna que conocemos, fueron desposeídos los pobres, los que ahora conocemos como pobres, que vivían, ocupaban y trabajaban esas tierras en comunidad para el beneficio de todos. Yo lo dejaría ahí, mi querido Jonathan. Yo sé que es un tema muy complicado y que le damos para un lado y para el otro. Yo sé que tú eres facilitador del capital y que desarrollas una teoría económica, o bueno, aclarando la teoría económica del capital, pero bueno, yo quería entrarle a estos temas y no sé, dale, todavía quedan 25 minutitos, mi hermano. Son todos tuyos si quieres ocuparlos. Dale, mi hermano. No, está bien, unos 10 15 yo creo. Pues nada más para cerrar, es un tema que por sí mismo rebasa, o sea, aunque pusiéramos 3 horas, no acabamos nunca, ¿no? O sea, no hay tiempo suficiente. Vamos, mi Y hermano, si me lo permites, si el propio Marx no acabó nunca el primer tomo, ujú, ¿cómo sí, vamos a tratar de explicarlo en ujú, una hora? sí, es complicadísimo, ¿no? Entonces yo quisiera simplemente traer a colación un tema en el capital que me parece muy importante, derivado de lo que ya se ha mencionado, que es el concepto de vida, que es un concepto muy importante en la obra de Marx y en la obra del Capital, ¿no? O sea,
la vida es un concepto para Marx, un concepto complejo en sí mismo, ¿no? O sea, requiere una construcción metodológica muy, muy, muy poderosa. Y la vida se complejiza mucho más cuando entra el factor humano. Entonces, cuando el humano entra a esto que llamamos vida, hay una complejidad muy fuerte. Es decir, la capacidad que tiene el ser humano de transformar a la naturaleza, de poder potenciarla y desde ahí poder potenciar su propia condición de ser vivo, es impresionante, ¿no? O sea, Marx podría decir en ese sentido que el, el, los límites de la creación humana pues están en la imaginación del ser humano, o sea, lo que puede hacer el ser humano, ¿no? O sea, es la toma de conciencia de la naturaleza, es este ser humano que tiene la capacidad de poder no solamente de transformarla, sino de darle contenido a la misma, ¿no? Es algo que, por ejemplo, no pasa en otros seres humanos, en otros seres vivos, ¿no? O sea, los otros seres vivos podrían producir, podrían crear una riqueza, muchísimas cosas, ¿no? Son perfectos en muchos sentidos, ¿no? En la forma de producir las hormigas, las abejas, los zorros, los ciervos, es decir, bueno, todo lo que es de la flora, ¿no? Es poderosísima, ¿no? Es increíble, al menos cuando uno se pone a estudiar un poco sobre cómo es que se comporta todo este proceso de la selva, los pulmones de la naturaleza, cómo la misma el planeta Tierra tiene sus propios ciclos y los logra reproducir de una manera tan interesante que cuando tú los empiezas a estudiar, pues dices, puta, o sea, lo que sabemos del planeta es ínfimo y es muy poderosa, ¿no? O sea, por sí misma hay una complejidad muy importante y a eso mismo, pero aún así, el ser humano es una cosa aún superior, ¿no? O sea, si el ser humano es que logró visualizar algo como Dios, es porque en el mismo ser humano están esas condiciones, ¿no? Esas condiciones de una potencia creadora nunca antes vista en mucho tiempo, ¿no? Podríamos aquí pecar de que, bueno, tomando consideración si en otros planetas existiera vida humana, bueno, eso está a consideración. Yo no lo sé, Mars tampoco lo sabía. ¿Puede existir? Claramente que puede existir. ¿Que esta vida es inteligente? También sabemos que puede existir. Pero en este espacio y en este momento, nosotros somos la especie que tiene la capacidad de creación más importante, o sea, más poderosa en sí misma. Y que el trabajo en sí mismo no es únicamente desgastarse, ¿no? O sea, el trabajo es una condición del ser humano en donde se desata una complejidad de una estructura de capacidades de un ser vivo nunca antes vista, ¿no? O sea, muchos mencionan, ¿no? Es que el trabajo, también las hormigas trabajan, ¿no? Bueno, pues es que si el concepto de trabajo es hacer algo mecánico, bueno, pues claro, ¿no? Hasta las máquinas podrían ya trabajar, pero eso no es el trabajo, ¿no? El trabajo es un concepto muy complejo que en el ser humano toma una posición muy importante. Entonces, se ha banalizado, se ha banalizado de una manera muy, muy curiosa, ¿no? Este concepto de la vida, ¿no? Y cómo en Marx este concepto es muy, pero muy, tiene muchas dimensiones, ¿no? Y en eso mismo, bueno, pues el concepto del trabajo juega un papel importante, ¿no? O sea, pues para Marx la condición del ser humano por excelencia es que trabaja, ¿no? Ahí el problema es que no hemos sabido determinar nosotros qué es el trabajo, ¿no? O sea, muchos camaradas que son marxistas siguen pensando que trabajar es producir, no sé, una tela o producir un pan. O sea, pero si eso fuera solamente el trabajo, pues entonces ¿qué nos diferencia de las otras especies, ¿no? Es lo complicado, ¿no? Entonces, para Marx el concepto de trabajo es muy amplio, es un concepto que es multifactorial, ¿no? O sea, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con el arte, tiene que ver con la política, tiene que ver con la economía, tiene que ver con la naturaleza, el impacto que tenemos con la naturaleza, ¿no? En sus tres dimensiones, ¿no? La física, la química, la biología, y ahí nos podemos meter también al problema de la psicología. Es decir, cuando por ejemplo mencionan que
que ser político no es trabajar, bueno, ahí se denota cuán poco sabemos del trabajo. Entonces, para Marx, la complejidad es muy alta, ¿no? Pero entonces, Marx lo que quiere averiguar entonces es cómo conceptos tan poderosos, cómo conceptos tan complejos se empiezan a reducir, ¿no? Y entonces lo que le va a interesar a Marx, tanto en el Capital como en toda su obra, es tratar de articular cómo el capitalismo, todo lo que parece muy complejo, lo intenta abordar y lo intenta reducir al aspecto económico. Pero una cuestión económica ya fetichizada, una cuestión económica donde el plusvalor es el centro de la hegemonía. Entonces, cuando el sistema capitalista absorbe la vida de la naturaleza y absorbe la vida humana, ¿no? Y entonces las coloca y las mete en el concepto de plusvalor. Entonces el plusvalor lo que hace es sintetizar y reducir estas dos actividades a la lógica del plusvalor, y el mismo plusvalor lo que va a hacer es tratar, ¿no?, de poder simplificar, pero también permear toda la vida humana y toda la vida de la naturaleza a esa lógica. Si anteriormente, por ejemplo, la ética y la política buscaban las condiciones de la complejidad del ser humano, en el capitalismo esas condiciones quedan reducidas a la lógica del plusvalor. Si la cultura, el arte, la ciencia eran condiciones en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de la belleza, por ejemplo, en el arte, en el capitalismo, el arte ya le deja de importar la belleza y la belleza ya se vuelve en algo mucho más sintético que tendría que ser el plusvalor. Entonces, y pasa lo mismo con la ciencia, ¿no? Si la ciencia buscaba la verdad, ahora la única verdad que conocemos es el capitalismo, ¿no? Entonces, es el plusvalor. Entonces, la ciencia y su verdad tiene que ver con el plusvalor y van a jugar una posición. Lo mismo pasa con la ética, pasa con la filosofía, pasa con la moral, pasa con la religión, ¿no? O sea, es cierto que la religión tiene sus propias limitaciones, pero no era tan pobre como la que es hoy, ¿no? O sea, la religión en su momento, en un momento histórico, jugó un papel muy importante para poder dialogar con los astros, con la naturaleza, los ciclos de la misma naturaleza, y ahora simplemente se ha vuelto en un comparsa, ¿no? Algo así como un comparsa del capitalismo. Bueno, pues todo eso es importantísimo. Bueno, el estudio de la biología, el estudio de la química, o sea, siendo estas dos ramas pues, las ramas más importantes para poder entender la vida en el planeta y la vida en la naturaleza, hoy se han vuelto al servicio del capital. Entonces, la biología, ¿qué es lo que le interesa? Bueno, pues la reproducción de los ciclos de la vida del planeta puestos al servicio del capital. Y la química, ¿no? Pues toda la organización molecular de la naturaleza puestas al servicio del capital. Y la física ni se diga, ¿no? Pues la física podría tener toda la capacidad de entender el universo, ¿no? Y todas las leyes generales, y llegamos a la conclusión, pues, de que hay que madrear átomos para poder crear un arma nuclear muy poderosa para meterle dos bombas a un país que no queremos, ¿no? Por ejemplo, o que tenemos una condición ahí encontrada. El hidrógeno, que podría funcionar para muchas cosas, bueno, queda reducido al sistema del capital, entonces hacer bombas de hidrógeno, ¿no? O sea, la pólvora, es decir, muchos inventos que podrían servir después al servicio de nosotros mismos, quedan reducidos a lo mínimo porque lo que importa es el plusvalor, ¿no? Entonces, el plusvalor se vuelve en el eje central, ¿no? Ese concepto de plusvalor es muy interesante porque no es un concepto económico, o sea, el plusvalor es un concepto multifactorial. El problema del plusvalor es que es dialéctico, ¿no? Es dialéctico en el sentido que por un lado se vuelve económico, porque eso es lo que intenta hacer, traer todo a lo económico, pero también se vuelve en un aspecto multifactorial porque el mismo plusvalor tiene que impactar todas las estructuras de la sociedad y toda la estructura de la vida en su conjunto y tiene que penetrar todos esos niveles y los tiene que absorber y los tiene que dominar y los tiene que trastocar para que entonces la vida, que era altamente compleja, se vuelva simplemente más mecánica y que esté al servicio del plusvalor. Entonces, el plusvalor es un doble momento, ¿no? O sea, sí es económico, pues claro que es económico, ahí aparece, pero también se vuelve, pero también ataca las esferas de la reproducción social del ser humano,
en los términos de que va sobre la cultura, va sobre la técnica, va sobre el arte, va sobre la literatura, va sobre la música, impacta todo el proceso. Entonces, el plusvalor también se vuelve, ¿no? En un eje central de dominio que empieza a impactar en todos lados, ¿no? Entonces, ahora la política, ¿cómo la entendemos, no? O sea, anteriormente la política era pues, todo un arte hacer política. Hoy ya no es un arte, ¿no? Hoy pues tienes que negociar con con las empresas, es aprender a negociar con las empresas para tener los mejores rendimientos. Entonces creo que eso es muy interesante, ¿no? O sea, por eso yo mencionaría y cerraría con eso, pues que ahí está la gran trama de lo que se llama el capital, ¿no? O sea, porque el capital no es una obra económica, es una obra de la totalidad del capitalismo. O sea, cómo es que algo que era tan complejo pasa a reducirse en algo como el plusvalor y cómo al reducirlo al plusvalor, el plusvalor tiene que atacar todas las esferas de la vida y todas las esferas de la vida tienen que subordinarse, ¿no? A esta poderosa, o a este poder que pareciera una deidad, ¿no? Entonces, y tenemos al final de cuentas toda esta estructura, ¿no? Entonces, cuando hoy nos preguntan, no, bueno, es que miren el arte cómo ha involucionado, ¿no? Pues no es casual, es la estrategia del capitalismo, cómo la ciencia se ha adormecido y se ha puesto bajo los pies del capital, bueno, pues tiene que ver con todo este proceso, la religión, la ética, hoy que están muy de moda, hay que regresar a la ética, bueno, ¿a qué ética se quiere regresar? O sea, vamos a regresar a la ética del capitalismo, o sea, vamos a instaurar la ética y vamos a enseñar ética en las universidades y en las prepas de la ética del capitalismo, me parece muy pobre, ¿no? Hoy se dice, ¿no? La geografía, bueno, ¿qué tipo de geografía? O sea, vamos a enseñar geografía del capital, o sea, es decir, vamos a enseñar a las personas a que madrien a la población y que vean el planeta Tierra como un ajedrez para ver dónde podemos meter más inversiones, me parece que es incorrecto. O la historia, ¿no? Hay que volver a la historia, bueno, ¿qué tipo de historia? O sea, vamos a resolver el problema de la historia y traeremos la historia burguesa. O sea, pues, me parece que ese es el punto central, ¿no? Porque a veces es muy abstracto, ¿no? Nos mencionan, ¿no? Es que las matemáticas, las ciencias exactas, la física, la química, la biología, eso es lo que importa. Bueno, pero ¿de qué? ¿De qué ciencias exactas me están hablando, no? Me están hablando de las ciencias exactas de la vida humana en su complejidad o las que están subordinadas al capitalismo. Entonces nos empezamos a dar cuenta que el sistema capitalista ya permeó todos los procesos, ¿no? Y que cada lugar se vuelve una lucha de combate. Es un combate permanente contra ellos. Y lamentablemente no se dan cuenta, ¿no? Y no se dan cuenta porque no solamente es dominio, sino es trastocación. O sea, hay un trastocamiento. Y entonces los curas no se dan cuenta que están enajenados. Los SNI de física no se dan cuenta que están enajenados. Los de biología, los de la química, los investigadores del SNI 3 no se dan cuenta que están enajenados porque ya introyectaron el dominio, ¿no? Entonces, Marx hace una crítica poderosísima al proceso de dominio del capital en toda la vida y cómo la vida queda reducida solamente al plusvalor. Y bueno, de ahí cerraría con eso, de ahí que la importancia de crear una estrategia revolucionaria, porque es una cuestión de vida o muerte, ¿no? Porque esto va a traer consecuencias graves, que es el exterminio de la humanidad, ¿no? Entonces, creo que ese era el comentario que yo quería hacer a grandes rasgos sobre esto que estamos platicando, era un comentario final, por eso me extendí un poquito más, porque me parece que es correcto, es interesante plantear, ¿no? Que lo que está en juego en el libro no es únicamente un tratado de economía, ¿no? Es un tratado de la vida en su conjunto y cómo esta vida queda subordinada al plusvalor y cómo el plusvalor impacta a todos los lugares y aunque no lo creamos, reproducimos esas lógicas, ¿no? Y las reproducimos permanentemente. Entonces, nos ayuda mucho a cuestionarnos nuestros principios que parecen que ser éticos y cuando nos damos cuenta, pues son éticos, pero al servicio del capital, ¿no? Yo creo que para eso es lo que más o menos podría abrir ahí Marx, una beta y que es muy importante, ¿no? Pero bueno, como ya lo mencionamos, este tema da para mucho, pero para mucho más, ¿no? Ahí la dejo. Sí, fíjate, Jonathan, que me hiciste recordar algo que alguna vez un maestro nos mencionó en una clase, ¿no? Y decía eso, ¿no? El plusvalor es el combustible de la modernidad capitalista o de lo que llamamos desarrollo, ¿no?
tratando de subordinar hacia el plusvalor toda la ciencia del pensamiento, eh, eh, se, 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 se limita a un desarrollo que va a implosionar en algún momento en la propia humanidad hacia su propia destrucción. Es exactamente lo que tú acabas de explicar muy bien, porque sí es eso. O sea, miren, yo cerraría con una reflexión. Cuando lees El Capital y cuando te introduces a los textos de marxistas o de este proceso marxista, este proceso que le llaman comunismo, que le llaman izquierda, algunos le llaman revolución, etcétera, eh, lo que sí logra en ti cuando la complejidad de los propios textos y de los estudios despierta, tiene una beta de profundizar en el desarrollo de los textos marxistas, sí te cambia la vida, sí te cambia el concepto de la vida, sí te cambia el concepto de dónde estás parado, te vuelves un poquito como un ser extraño porque estás por encima del concepto del dinero. Es decir, tú ya profundizaste, ya pasaste el concepto de la riqueza monetaria y estás en el proceso de encontrar las respuestas de por qué tienes que ir contracorriente para lograr la verdadera felicidad. Es decir, contra las condiciones de trabajo que te mantienen con un grillete social y económico permanente, las condiciones de un desarrollo social en una sociedad que está banalizada a partir del fetiche absoluto de todas las condiciones de convivencia social, y te das cuenta cuando vas despertando que es eso, es un despertar. El Capital y la obra completa de Marx, que es muy difícil de catalogar, que es muy difícil de poderla juntar y hacer una gran colección de la obra completa de Karl Marx, es muy difícil, es prácticamente imposible. Por ahí andan unas en Holanda, otros textos andan en Francia, etcétera, etcétera, y la academia se apodera de ellos, como la iglesia se apodera de los textos clásicos de la religión católica, ¿no? Y de otras religiones, es exactamente lo mismo, y los controla, los invisibiliza y los controla, pero lo que yo rescataría sobre lo que dice Jonathan es eso, ¿no? Que es de una complejidad enorme porque trata de desarrollar a partir de esta teoría de opresión que es el capital, cómo se subsume todo a un proceso de intercambio económico, a un proceso que bien dice Jonathan, es el plusvalor, ¿no? Todo tiene que ver con el plusvalor, todo tiene que ver o quitarle la complejidad de, de buscar la riqueza que nos distingue como seres humanos ante la naturaleza diferente a ella y de todo lo que rodea la naturaleza, que son las otras especies. Toda esa complejidad se reduce al plusvalor. Y déjenme decirles, ¿no? Ahí están las especies en extinción. Las especies en extinción son eso, es el principio de lo que llegue, porque el pensamiento capitalista genera la posibilidad de decir que nosotros somos tan poderosos, que nosotros somos capaces de dominar la naturaleza y no la naturaleza a nosotros, y en esa suerte de perseguirse la cola, nos daremos cuenta que así como van destruyendo las capacidades de la naturaleza y la destrucción de algunas especies por esas capacidades, pues simple y sencillamente cuando estemos nosotros correteándonos la cola vamos a terminar en ese mismo círculo que define la autodestrucción de la propia especie, que es una de tantas en medio de esta naturaleza que es riquísima, compleja y que no ha podido ser ni siquiera entendida, yo creo, por muchos. Entonces sí, yo me quedaría con eso. El plusvalor es el combustible del desarrollo de la modernidad capitalista, que va en el sentido de evitar la complejidad de la profundidad del ser humano y su papel frente a la naturaleza, y simplificarlo a la ganancia económica, o lo que llamamos al desarrollo de este tratado económico que se llama mercado, y mercantilizar todo. Yo lo dejaría ahí, mi querido Jonathan. Pronto tendremos otro programa de Los Rojos, tratando de profundizar en alguno de estos temas que tocamos.
Ya lo discutiremos, Jonathan y yo, a ver por dónde le damos. Te agradezco muchísimo tu tiempo nuevamente, Jonathan, tu talento, tu inteligencia, tu conocimiento. Y a ustedes, bueno, pues hasta aquí llegamos. Les agradecemos muchísima su confianza. Ojalá que este programa que trató pues no se puede sintetizar, ni siquiera lo intentamos. No podemos sintetizar algo tan valioso y tan complejo como es el Capital de Karl Marx y toda su obra, y sobre todo también todo lo que hay alrededor de la figura de este barbón alemán, judío alemán, que pues se le ocurrió al cabrón, a partir de la lectura de Immanuel Kant y de la profundidad de la filosofía alemana, se le ocurrió al cabrón ponerse a investigar acerca de por qué los seres humanos se autodestruyen y por qué estamos en este proceso de evitar la complejidad y reducirla a la ganancia económica. Y ahí tenemos a más de 150 años todavía discutiendo estas cosas para aquellos que dicen que ya son caducas, ¿no? Y que están fuera del entorno social que ahora la modernidad del desarrollo tecnológico nos está superando. Muchas gracias a todos, buenas noches. Jonathan, patria o muerte venceremos, compadre, porque aquí somos revolucionarios, tú lo sabes. Cuídense mucho, gracias, buenas noches.